Muy bien, hermanos. Antes de comenzar, hermanos, ¿alguien necesita una Biblia? Levante la mano para que se la lleven a su lugar. Y estas Biblias, pues bueno, son lo mejor es que cada uno tenga su propia Biblia, la lea y la traiga a la iglesia para que la conozca, ¿verdad? A todos los que se han bautizado en nuestra iglesia les tenemos una Biblia especial, ya se las hemos regalado. Y esperamos que esa sea su primera Biblia, pero no la única Biblia, que puedan también comprar una más adelante, una letra grande, color rosita, bonita, ¿verdad? Muy bien, Caleb, ¿me puedes ayudar a bajar la cortina? Hasta 3/4, por ahí más o menos, para que no le entre frío a la hermana Paquita. Más. Ahí está bien, por ahí, más arribita. Muy bien. Ahí está, que se detenga. Ahí está. Muy bien, antes de empezar ahora, quiero hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta esta semana de los libros de la Biblia. Y vamos a ver, si es que pueden recordar, no vamos a tardar mucho, menos de 5 minutos, pero no podemos olvidar lo que hemos estudiado de los libros anteriores. El primer libro que estudiamos se llamaba Génesis. ¿De qué nos habla Génesis? De los principios, de los comienzos. Todo ahí viene la historia de Abraham y la historia del primer asesinato, el primer hombre, la primera mujer, el primer matrimonio, los comienzos. Luego tenemos Éxodo, que significa salida. Éxodo significa salida. Y ahí tenemos, por supuesto, la salida del pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. Ocurrieron unas plagas. ¿Cuántas fueron? 10 plagas. ¿Cómo se llamaba el caudillo que Dios usó para sacarlos de ese lugar? Moisés. Muy bien. Y Éxodo terminan saliendo del pueblo de Israel. Luego tenemos el libro de... No. Después, Génesis, Éxodo, Levítico. Y Levítico nos habla de las leyes sacerdotales y las leyes para los levitas, que era el servicio en el tabernáculo de reunión. Luego tenemos Números. Números le pudiéramos llamar la historia en el desierto. Aunque Números nos habla de todas las personas que salieron, también nos hablan de acontecimientos que sucedieron en el desierto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años, uno por cada día que los espías recorrieron y que no creyeron después. Luego, después de eso, tenemos el último libro que escribió Moisés. Se llama Deuteronomio, que también se le conoce como la repetición ¿de qué? ¿La repetición de qué, hermanos? La repetición de la ley. Este libro es dirigido principalmente a la segunda generación que creció en el desierto. Recuerden eso, que eran de 20 años para abajo cuando Dios dio la maldición de que todos los de mayores de 20 años arriba iban a morir en el desierto. Luego después se acaba el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego estudiamos y estamos ahí en la parte histórica. El primer libro histórico que estudiamos fue Josué. Josué, pudiéramos llamarle el libro de las conquistas. Es la posesión de los israelitas de la tierra prometida. Grandes batallas que Dios usó a Josué. Luego tenemos el libro de... ¿No? Jueces. Muere Josué. Y luego Josué no deja un sucesor para que siga como líder. Y ahora hay un montón... Cada quien hace lo que bien le parece. Dice ahí, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el pueblo tenía diferentes ciclos. Un ciclo, ¿verdad? Primero, pecaba. Abandonaba a Dios. Dios mandaba un castigo por medio de un pueblo que los esclavizaba y los oprimía. Luego ellos oraban a Dios. Dios levantaba un juez o un libertador, alguien que los ayudara y que los gobernara. Y luego otra vez se moría el gobernante o el juez, y otra vez volvían a este ciclo
hasta llegar al último juez. ¿Cuál fue el último juez? Samuel. Y estudiamos primero y segundo de Samuel, ¿recuerdan? Primero de Samuel habla de tres personajes principalmente. Número 1, Samuel. Número 2, Saúl. Número 3, David. ¿Recuerdan quién era Saúl? El primer rey de Israel. ¿Quién lo ungió? Samuel lo unge. Dijimos que era de hombros arriba, el más alto, hombre joven, apreciado, un bien parecido, pero que luego perdió los cabales, se sintió orgulloso, vanidoso, dejó a Dios, desobedeció y Dios lo desechó del reino. Y Dios escogió a un pastorcito que cuidaba ovejas, que era corazón valiente y obediente a su padre. Era rubio y de hermoso parecer y el más chico de varios hermanos. ¿Cómo se llama? David. Es ungido y en la última parte de primero de Samuel surge el rey David. En segundo de Samuel, que estudiamos la semana pasada, estudiamos la vida de David en tres grandes fases. Primero, su llegada al trono. Las partes victoriosas de David. Luego, en la segunda parte que estudiamos la semana pasada, vimos el pecado de David. ¿Cuál era el pecado principal que David cometió? Adulterio. ¿Cómo se llamaba la mujer? Betsabé. Y luego, en la última parte de segundo de Samuel, encontramos las consecuencias del pecado de David. ¿Verdad? Dios mandó al profeta Natán y le dijo todo lo que iba a suceder. Entonces, segundo de Samuel habla principalmente del rey David. Y ahora vamos a estudiar la siguiente parte. Primero de Reyes y segundo de Reyes. Vamos a estudiar a continuación. Nos quedamos históricamente con el rey David, sufriendo las consecuencias por haber pecado contra Dios. ¿Cuánto tiempo reinó David? Yo les dije hace rato. 40 años reinó. 7 años en Hebrón y 33 años en Israel, en todo el territorio unido, ¿verdad? Y hasta aquí vamos. Ahora primero de Reyes, vamos a entrar a primero de Reyes, vamos a nuestras Biblias, leemos un versículo, oramos y entramos en este nuevo libro de la Biblia, primero de Reyes. ¿Cuál es la intención de estudiar libro por libro? Que usted conozca, que usted entienda este panorama tan importante. Vea por favor ahí en primero de Reyes capítulo número 2. Primero de Reyes capítulo 2, el versículo número 10. Primero de Reyes 2:10. Déjenme leerle este pasaje de la Biblia, oramos y entramos en este nuevo libro de la Biblia, en nuestro estudio bíblico en esta noche. Primero de Reyes 2:10, dice así. Primero de Reyes 2:10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad. Cuando dice durmió, no quiere decir que echó una siesta, quiere decir que murió. ¿Ok? Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Vamos a estudiar entonces hoy primero de Reyes, y le he titulado El Dios que reina sobre reyes. El Dios que reina sobre reyes. Vamos a orar. Gracias, Señor, por permitirnos esta noche poder seguir estudiando libro por libro de la Biblia que tú nos has dejado, esta maravillosa palabra tuya, Señor. Qué importante es que entendamos de qué se tratan los libros para poder tener una mejor comprensión de lo que tú nos quieres decir, de lo que tú nos hablas, mi Dios. Ayúdanos a concentrarnos en este estudio de tu palabra. Danos, Señor, el entendimiento y la concentración. Sé que el cansancio por el trabajo y las actividades a veces llega. Ayúdanos, Señor, a prestar atención. Háblanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Primero de Reyes, hermanos, déjenme darles así una panorama con mis palabras. Primero de Reyes es escrito, hermanos,
el pueblo judío lo atribuye a Jeremías, aunque hay algunos pequeños indicios de que probablemente haya sido Jeremías con alguien más o alguien adicional a Jeremías. Primero de Reyes se escribe durante el periodo del cautiverio. El cautiverio se llevó a cabo en el año 586 antes de Cristo. Se escribe desde el cautiverio con un gran propósito. Era poder enseñar a los que estaban en cautiverio el cómo llegaron a esa triste circunstancia. Primero de Reyes y Segundo de Reyes, déjenme les doy un dato interesante aquí. Primero y Segundo de Reyes, en un inicio, formaban parte de un solo libro. Primero y Segundo de Reyes estaban unidos, no estaban divididos. Pero a partir de la Septuaginta, de esa traducción al griego, se dividió en dos para tener 22 capítulos en Primero de Reyes y el resto tenerlo en un segundo libro, pero antes era solo uno. Primero y Segundo de Reyes se le llamaban simplemente los reyes. Ahora, es escrito desde esa perspectiva. Es alguien que está cautivo en Babilonia y tomó escritos de varios historiadores cristianos, o más bien judíos, quiero decir, que escribieron durante el periodo de David, el periodo de después, los reyes, y él, hermanos, nos hace una reunión de todos esos escritos para poderlos redactar en Primero y Segundo de Reyes. Ahora, Primero de Reyes en particular es escrito, hermanos, y abarca un gran periodo de tiempo muy importante. Escúchenme aquí. Comprender Primero y Segundo de Reyes, estos libros que vamos a estudiar esta semana y la que viene, comprenderlos nos ayudará muchísimo. Es esencial, es muy importante que usted entienda de qué se trata Primera y Segunda de Reyes. Le voy a decir por qué. Porque Primero y Segundo de Reyes nos lleva a la época donde surgen todos los profetas que encontramos sus escritos, o la gran mayoría, sino todos, la gran mayoría de ellos. Por ejemplo, usted puede ir en sus Biblias, miren, ojeen sus Biblias. Vamos a ojear nuestras Biblias. Y vayan por favor más adelante, ustedes van a encontrar después de Crónicas, van a encontrar Nehemías. Nehemías. ¿Sí me están siguiendo? Nehemías tiene que ver después del cautiverio, porque Primero y Segundo de Reyes abarca desde la última parte de la vida de David hasta el cautiverio a Babilonia. Y entender eso nos da un panorama grandioso. Usted va a entender mejor la Biblia si usted pone atención a Primero y Segundo de Reyes, así como Crónicas. Nehemías, por ejemplo, es después del cautiverio. Si va más adelante, usted va a encontrar a los profetas. Vaya después de Proverbios. Está Eclesiastés, Cantares, y luego tenemos Isaías. Isaías es un profeta que predicó precisamente en este periodo de que va a aparecer históricamente con los reyes. Vamos después a Jeremías. Jeremías predicó antes del cautiverio, y después del cautiverio podemos ver que escribe Lamentaciones. Luego Ezequiel, el siguiente profeta, ahí hojeando su Biblia, ese profeta también predicó durante el cautiverio en Babilonia. Y así nos podemos ir, y ustedes se van a dar cuenta que gran parte de los profetas que encontramos en la Biblia tienen mucho que ver con este acontecimiento importante llamado el cautiverio a Babilonia. También se le llama la deportación a Babilonia. Entonces, entender esto nos abre mucho el panorama. Recuerden que lo escriben desde ese cautiverio para que los lectores
puedan tener una referencia de cómo llegaron a esa triste situación. Porque en el año 586 llegó el imperio de los caldeos y tuvo que someter a los israelitas. Los sometieron, destruyeron el templo, destruyeron las ciudades, la ciudad fortificada, la ciudad hermosa de Jerusalén. Se llevaron cautivos a las doncellas, a los jóvenes, se los llevaron cautivos. ¿Sabe quién iba entre ellos? Daniel. Ahí va Daniel también. Entonces, ese acontecimiento es demasiado importante para los diferentes temas que vienen en la palabra de Dios. Por eso vamos a prestar mucha atención a Primero de Reyes. Este libro no solo es historia muy precisa, sino que también es una historia que nos habla a nuestra vida. El autor, como dije, es un exiliado en Babilonia que deseaba comunicar estas lecciones de historia a aquellos compatriotas suyos que estaban exiliados también en Babilonia. El escritor entonces estableció el principio de su narración, que el Señor quería obediencia. Mire, vayan Primero de Reyes 9, por favor. Primera de Reyes 9. Primero de Reyes 9, versículo 3, donde leímos hace un momento. Primero de Reyes 9, 3. Dice la Biblia: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Luego, escuchen lo que dice el versículo 4. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Vean lo que dice el versículo 6 ahora. Mas si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos, mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, note lo que Dios promete: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a los dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Mire, recuerde quién lo escribe. Lo escribe a alguien que la mayoría coinciden que es Jeremías. Lo escribe a alguien que ya experimentó eso. O sea, Dios le dice a Salomón: Salomón, tú eres el nuevo rey. Y déjame decirte algo: si tú andas obediente y sujeto a mí, yo te voy a bendecir, y nunca va a faltar bendición sobre Israel y sobre tu descendencia. Pero cuando tú te obstinadamente te apartas de mí para servir a otros dioses, para apartarte en pos de mí, quiero que sepas que voy a traer destrucción sobre ti. Y esta gran casa que has edificado, que es el templo de Salomón, hermosísima, diamantes, piedras preciosas, oro, maderas finísimas, se usaron para edificar el templo. Dice Dios: yo lo voy a desechar todo. Yo no voy a poner mi presencia ahí porque tú me has dejado. Y este pasaje, hermanos, resume lo que Primero de Reyes y Segundo de Reyes, todo junto, el propósito de este libro. Era mostrar
¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo Dios permitió que destruyeran el templo? ¿Cómo Dios permitió que se llevaran cautivos a todos? ¿Cómo terminamos exiliados, esclavos en un país pagano? ¿No éramos el pueblo de Dios? ¿No éramos el tesoro de Jehová? ¿No éramos la niña de sus ojos? ¿Cómo es que terminamos cautivos en Babilonia? Y es precisamente eso, porque el pueblo de Israel poco a poco fue dejando a Dios. Y eso, de eso se trata Primero de Reyes. Vamos a nuestras hojitas entonces para ir llenando ahí. Número 1. La tradición judía atribuye la autoría del libro de Primero de Reyes al profeta, anótenle, Jeremías. Jeremías. El libro fue escrito, anótenle, alrededor del año 560, durante el exilio en Babilonia. Abarca aproximadamente, solo Primero de Reyes, 120 años de historia. Número 3, abarca aproximadamente 120 años de historia. Número 4, los libros de los reyes son más que historias, son, anótenle, sermones vestidos de narrativa. Sermones vestidos de narrativa. Sermones vestidos de narrativa. ¿Por qué decimos esto? Porque vuelvo a repetir, sí es historia, pero el autor está intentando llevar a los lectores, a nosotros, a que entendamos, este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. Este rey hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y Dios le dio paz y Dios le dio bendición. Cada una de esas historias tiene profundas enseñanzas espirituales para todos nosotros. No simplemente es historia. Número 5. Uno de los propósitos del libro es mostrar que Dios es el rey, anótenle, soberano sobre los reyes humanos. Dios es el rey soberano sobre los reyes humanos. Dios dio la advertencia. En el libro de Reyes encontramos, vamos a ver en un momento, varios personajes importantes. Pero los más sobresalientes quiero mencionarlos ahora. Número 1, David, su muerte. Luego, el hijo de David, que ocupa el trono oficialmente, es Salomón. Aunque hubo una revuelta, Adonías quería ocupar el trono, pero fue abatido, murió. Era el cuarto hijo de David, murió. Y Salomón es quien toma el trono. Dios lo aprobó. Dios quería que Salomón. ¿Qué podemos decir de Salomón? Bueno, ¿qué no podemos decir? Salomón es el autor del libro de Proverbios. Salomón es el autor del libro de Cantares. Salomón es el autor del libro de Eclesiastés. Salomón es el personaje más sabio en toda la Biblia después de Jesucristo, por supuesto. Él es dotado de sabiduría. Salomón llega a ser botánico, llega a ser estudioso de plantas, estudioso, es prácticamente filósofo, escritor, rey. Tiene tanta sabiduría que personajes de otras partes del mundo llegan a conocer la sabiduría de Salomón. Salomón ocupa el trono y a Salomón es el que se le dice: mira, Salomón, si tú obedeces, todo va a ir bien. Pero si desobedeces, va a ir muy grave. Dios va a quitar su mano poderosa. Salomón fue el último rey que tuvo el reino unido. Vean en la parte de atrás de sus hojas que les di, les puse un mapa a todo color, un pequeño diagrama a todo color. Vean ahí, por favor, solo hubo 3 reyes en la parte de arriba que está la monarquía unida. La monarquía unida. Primero tenemos a Saúl.
que fue el primer rey de Israel, ya lo conocimos. Luego tenemos a David, que reina 3 años sobre Hebrón y luego 37 años sobre Jerusalén, o todo el reino junto. Y luego el último rey que tenemos es Salomón. Fue el último rey que tuvo a todo Israel, a todo el pueblo de Dios unido. Después de él se dividió el reino en 2 partes. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Pero quiero que vean que Salomón fue ese rey, el último rey que tuvo unido. Y Dios es el rey soberano. Dios le dijo a Salomón, mire, Salomón le encargaron algo bien maravilloso también. Salomón fue el encargado de construir el templo de Dios. ¿Sabe quién? ¿Sabe cuándo Dios mandó que se construyera un templo para él? Nunca. Nunca. Dios no quiso que se construyera un templo. Pero Dios, más bien David, tuvo el deseo. Porque él tenía una casa hermosísima. Era el rey David. Y el arca de Dios estaba entre cortinas. Y aunque estaba bonito, él no se sentía digno de tener una casa tan hermosa y que Dios estuviese siendo adorado en un lugar portátil. Y él dijo, no, yo voy a construir un templo. Y tiene el deseo David de construir un gran templo para Dios. Y usted puede estudiar y puede darse cuenta que David prepara los planos, prepara materiales. Y Dios le dice por medio del profeta Natán, David, tú no me vas a construir el templo, porque tú has derramado mucha sangre, has sido un hombre de guerra, y yo no quiero que tú lo hagas, pero tu hijo Salomón sí lo va a hacer. Y entonces David se encarga de preparar maderas preciosas, diamante, todo lo que necesitaba, mucho material, oro en gran manera, y no del pueblo, de su tesoro personal de David, de sus ganancias personales. No era del erario del pueblo, era del corazón de David, un corazón dadivoso. Por eso se le llama también el hombre conforme al corazón de Dios, porque él daba en abundancia para la obra de Dios. Cuando Salomón llega, con la sabiduría que tiene, que Dios le da, reúne más recursos y construye una maravillosa, una majestuosa obra. De tal manera que cuando se construyó, dice la Biblia que cuando se unían los bloques, ni siquiera se escuchaban los martillos sonar, de tan preciso que fue esa maravillosa obra. En este libro de Primero de Reyes podemos encontrar el relato de cómo se hace. Número 6. Cada rey, en Primero de Reyes, cada rey es evaluado conforme a su, anótele, fidelidad al Señor, no por sus hazañas políticas, no por sus hazañas políticas. Yo no les puse ahí en el diagrama en la parte de atrás, pero todos los reyes del reino dividido, de la parte de Israel, todos fueron malos. Y unos malísimos. En el caso de los reyes de Judá, del reino del sur, hubo reyes que hicieron el bien. Hubo reyes que buscaron a Dios. Hubo reyes que tuvieron un avivamiento nacional, que volvieron a Dios. Pero también hubo reyes que se dejaron influenciar por el mundo, por los dioses paganos. Y hubo, por supuesto, consecuencias también. Número 7. Los fracasos de los reyes apuntan a la necesidad de un rey perfecto. Anótenle ahí, Jesucristo. Los reyes, hermanos, humanos, todos fallan. Todos fallan. Pero un día reinará sobre nosotros el Rey soberano, Jesucristo. Y este mundo sabrá lo que realmente es gobernar con un rey perfecto, que se sentará en su trono y juzgará a las naciones, y nosotros reinaremos con él también.
Cada rey que usted puede ver en la Biblia, usted puede ver en Primero de Reyes, un rey hizo lo bueno, un rey hizo lo malo, un rey se arrepintió, pero el único verdadero rey es Jesucristo. Mira el número 8. Todo el Antiguo Testamento clama, ven, oh rey justo. Anótele la palabra justo. Todo el Antiguo Testamento clama, ven, oh Rey justo. Vamos ahora a hablar rápidamente, número 3, acerca de los personajes principales que les había mencionado. Número 9, anótele, David. Número 9, David muere al inicio del libro, pero deja un legado eterno. Recuerde que Dios hizo pacto con David y se le llama el pacto davídico, que se dijo que de su descendencia iban a ser un rey verdadero. ¿Y quién es? Es Jesucristo, que nunca faltaría alguien de su descendencia que ocupara el trono. Déjeme decirle que vea por favor otra vez un pequeño diagrama en la parte de atrás. Si usted puede ver el reino dividido, ¿verdad? El reino dividido. Del lado izquierdo, en rojo, apuntando a la sangre de Cristo, está el reino de Judá. Pero en el reino de Judá es solo una dinastía. Eso quiere decir hijo del hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, el tataratataranieto, el tataranieto, hasta llegar a Jesús. En el caso del reino de Judá, que es el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, hay una sola dinastía. En el caso de los reyes de Israel, que es el reino del norte, ahí hay varias dinastías. No fue solo una familia, hubo varias dinastías que ocuparon el trono del reino del norte. Es interesante porque Dios le dijo claramente a David que de su descendencia habría de nacer uno llamado el Cristo. Número 10. Otro personaje es Salomón, anótelo, Salomón. Es conocido por su sabiduría, la construcción del templo, pero también por su trágica caída. No todo fue bien para Salomón. Lamentablemente se casó con muchas mujeres, tuvo muchas concubinas. Y la Biblia dice que al final, aunque tuvo una sabiduría enorme, humanamente hablando, esas mujeres desviaron su corazón. Y Salomón termina adorando a dioses falsos. Imagínense. Salomón viene de una palabra que es shalom, que quiere decir paz. El reino de paz de Salomón. En el tiempo de Salomón, la Biblia dice que la plata era como si fueran piedras. De tanta abundancia de riquezas de oro que había, la plata era como si fueran pedazos de piedra. La gente, o sea, no tenía ese valor. Imagínate, llegó a ser tan grande Salomón, pero terminó mal. Terminó desviando su corazón porque las mujeres inclinaron su corazón. Imagínate si Salomón cayó, que era el rey más sabio de toda la Biblia. ¿Qué te espera a ti y a mí, mi hermano? ¿Qué te espera a ti y a mí si no confiamos en el Señor? Algunos nos creemos más sabios que Salomón, yo creo, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Debemos confiar siempre en el Señor. Número 11. Tenemos a Jeroboam, un personaje importante, y para allá vamos. Jeroboam fue el primer rey del reino del norte e introdujo la idolatría del becerro. En un momento vamos a hablar un poquito más de él. Es muy importante que lo conozcamos también. Jeroboam.
Jeroboam es, vean por favor ahí en sus hojitas, en la parte de atrás, en el diagrama, van a encontrar a Israel. ¿Ya lo vieron? Israel, del lado derecho. ¿Cuál es la capital de Israel? Samaria. Jeroboam es funcionario de Salomón y Roboam es hijo de Salomón. Jeroboam es funcionario de Salomón, es decir, trabajaba para Salomón. Y Roboam sí es su hijo. Ahora, aquí hay 3 puntos por lo menos. ¿Por qué se dividió el reino? La primera es, la nación enfrentaba una crisis financiera. Roboam escuchó el consejo de sus amigos, aumenta los impuestos. Y eso trajo, por supuesto, un desagrado al territorio. Segundo punto, después de la muerte de Salomón y a excepción de Judá y Benjamín, todas las tribus de Israel, las 10 tribus del norte, se negaron a aceptar a Roboam. Tercer punto, solo los israelitas del sur, las de la tribu de Judá y Benjamín, más los levitas que eran los sacerdotes, se quedaron con Roboam. Aquí un acontecimiento muy importante, préstenme toda su atención y espero que me pueda entender. Salomón, en Primero de Reyes, muere y le deja el cargo, como Dios dijo, a su hijo para que de una sola descendencia llegara el Mesías. Entonces, quien tuvo que haber ocupado era Roboam, su hijo de Salomón, nieto de David. Pero él toma una tonta decisión: consultar a los jóvenes como él. David tenía ancianos que eran sus consejeros para asuntos importantes del reino. Pero resulta de que vienen algunos representantes del pueblo para hablar con el nuevo rey llamado Roboam. Y le dicen: oye, Roboam, bájanos un poco los impuestos, no seas un mal hombre. Ándale, ayúdanos. Si lo haces, te aseguro que te vas a ganar a todito el pueblo. Y te van a seguir y te van a servir. Hazlo. Y entonces les dice: vuelvan dentro de un tiempecito y yo les doy la respuesta. Y agarra a Roboam y busca a los ancianos que aconsejaban a su papá y les dice: ¿cómo debo de contestarle a ellos que piden que les bajen los impuestos? Y ellos le dicen: hazlo y te van a amar. Pero luego se le ocurre a Roboam ir a consultar a los amigos que se habían criado junto con él y le dicen: ¿ustedes qué piensan, compa? Amigos, panas, ¿o cómo dicen aquí? ¿Sí? ¿Panas? ¿Eh? ¿Pana? ¿Cómo ves, pana? ¿Qué les decimos al pueblo? Y entonces los panas de Roboam le dicen: no, hombre, no les hagas caso, están locos. Diles que tu dedo meñique es más grueso que los lomos de tu padre Salomón. Diles que si tu papá, Salomón los castigó con azotes, diles que tú los vas a castigar con escorpiones, que contigo no se andan con juegos. Diles eso. Y entonces Roboam deja el consejo de los sabios y sigue el consejo de estos guaguas, de estos jovencitos. Y va y les dice, y es entonces cuando pierde 10 tribus. Jeroboam se levanta del otro lado y dice: ¿nosotros qué parte tenemos? ¡Vámonos! Y se lleva 10 tribus y se divide el reino. Y a partir de ese momento encontramos la división del reino. Y vamos a encontrar a un reino, si podemos partir en dos a Israel, tenemos uno que se llama el reino del norte y el reino del sur, como si aquí a Ecuador lo partiéramos a la mitad, nosotros seríamos del sur, y más o menos la mitad, partiendo, no sé cuál sería la mitad, pero hacia arriba, Quito y Ambato y todo eso quedaría en el reino del norte. Pero a diferencia de que el reino del sur
Solo se quedó la tribu de Judá. Los levitas que servían en el templo, pero ellos no contaban como tal tribu. Y algunos incluyen algunas partes de Benjamín. Y todos los demás se los quedó Jeroboam. Y ahora se divide el reino y a partir de ese momento hay un paralelismo. Un rey en Israel y un rey en Judá. La capital del reino del norte, llamado Israel, era Samaria, y en el reino del sur es Jerusalén. Esto es muy importante porque cuando lean la Biblia, estas partes le dan sentido a todo. Jeroboam, hermanos, es un hombre muy perverso. Jeroboam cambia, escucha esto, cambia la adoración que debería ser en Jerusalén, en el templo, lo cambia a Samaria. Y él tiene nuevos sacerdotes, pone nuevos sacerdotes. Y luego establece 2 grandes becerros de oro, diciendo, estos son tus dioses, Israel. Ya no no tienen por qué ir al reino del sur ya. Ya no vayan a Jerusalén, aquí quédense en Samaria. Aquí les voy a construir un nuevo centro de adoración con nuevos sacerdotes y nuevos dioses. Ya no se vayan. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Y a partir de ahí, y toda su descendencia, y todos los reyes que siguen en el territorio del norte de Israel, entonces son malos, no quieren a Dios, buscan perversiones, adoración de ídolos. Y Dios es aquí donde envía profetas para que se arrepientan. Por ejemplo, tenemos a Elías. Elías se para en el tiempo de los reyes y les dice, ¡hey, arrepiéntanse de su pecado! Acuérdense contra quién peleó Elías. ¿Se acuerdan que hubo una batalla campal ahí prácticamente entre Elías y los profetas de quién? Los profetas de Baal. Elías hace descender fuego del cielo y consume el holocausto. Todo eso está porque Israel está siendo desviado por los líderes. Los reyes se los llevan entre las patas, como se dice, ¿verdad? Enseñan mal. Eso es lo que sucede. Jeroboam entonces es el primero que se lleva 10 tribus al reino del norte. Vamos adelante. 12. El profeta, anótenle, Elías. El profeta Elías desafió a Acab y a los profetas de Baal. Número 13. Roboam fue nieto de David y perdió el reino por seguir malos consejos. 14. Ahí vienen 2 personajes también sobresalientes y muy perversos. Alguien ha dicho, son los reyes más malos, los peores de todos. Acab y Jezabel. Acab y Jezabel encarnan el rechazo total a Dios. Jezabel muere y se la comen los perros, hermanos, y lamen su sangre, porque era una mujer muy perversa, una mujer que buscaba desviar el corazón de todo Israel para con los dioses falsos. Y Acab también era un rey súper perverso. Acab era un, como le dicen aquí, mandarina. ¿Sí le dicen mandarina, no, hermano? ¿O cómo le dicen? ¿No? ¿No sabe usted? Usted no sabe nada de eso. ¿Cómo le dicen acá cuando se dejan mangonear por las mujeres? Mandarina, ¿no? O otra palabra. Mandilón. Mandilón le dicen también. Nosotros no sabemos nada de eso. Pero Acab sí era mandarina, hermanos. Acab sí era mandilón, ¿verdad? A Jezabel lo manipulaba para tomar decisiones. En una ocasión, usted lo puede leer ahí, en una ocasión él quería una viña
de uvas, obviamente. Y él quería, y fue a querérsela comprar a un hombre que se llamaba Nabot. Y se la quiso comprar por el precio. Y Nabot dijo, no la vendo. Es heredad de mis papás, ¿cómo te la voy a vender? No la vendo, aunque seas el rey, no te vendo mi viña. Y el rey se fue bien triste ahí. No quería comer, estaba todo triste. Y llega Jezabel, toda pintarrajeada, ¿verdad? Porque la Biblia dice que se pintaba los ojos con antimonio y viene así, no sé, esplendorosa la mujer. ¿Y qué tienes? ¿Qué te pasa? No, pues es que Nabot no me vende su viña. Ah, no te la vende, ahorita vamos a ver. Y ella organiza una farsa para decirle a las autoridades que habían escuchado que él había blasfemado y que había hecho cosas malas, y matan a Nabot y le da la viña a su esposo. Ahí está la viña que querías, deja de chillar. Tan perversa y tan mala era esa mujer. Tremendo. Número 15. Así que jóvenes, tengan cuidado. No se vayan a encontrar una Jezabel por ahí. Tengan cuidado, hermanos. Número 15. Acontecimientos clave en el libro de Primero de Reyes. Ya vamos a terminar. Acontecimientos clave. Número 15. La división del reino ocurre después de la idolatría de Salomón. La división. Y es importante, no se les olvide que hubo una división del reino, ¿ok? El reino del norte y el reino del sur no son lo mismo. Todos son el pueblo de Dios. Pero a partir de este momento, toda la historia bíblica, los profetas, todo lo que viene a continuación está dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Si no lo entendemos, nos va a costar trabajo comprender lo demás, a quiénes se está predicando, en dónde se está predicando. Porque unos profetas predicaron solo el reino del norte y otros profetas solo el reino del sur, y otros que predicaron a ambos, al reino del norte y al reino del sur. Unos predicaron antes del cautiverio, otros predicaron después del cautiverio, otros predicaron durante el cautiverio. Un dato muy interesante, importante, indispensable, como el ABC que necesitamos saber para comprender bien, es que hubo dos cautiverios. Vean en sus hojitas, por favor. En el diagrama que les puse, hasta la parte de abajo, vamos a encontrar que dice caída. Después de la lista de todos los reyes, tenemos la palabra caída. En el caso de Judá, su caída fue en el 598 a.C. Eso quiere decir que el imperio babilónico arrasó Jerusalén, exilio obligado a Babilonia, y ahí se quedó en ruinas la ciudad. Pero antes de ellos, se fueron varios años antes, el reino del norte. ¿Cómo se llamaba el reino del norte? Israel. Vean ahí en las letras grises, ¿cuándo fue su caída? En el 722. Sargón II toma Samaria y lleva a los israelitas cautivos a Asiria. Algo esencial que debemos de saber es esto, que hubo dos. Este fue más temprano, 722. Fueron llevados cautivos a Asiria. Pero algo muy importante también que no deben olvidar, es que ellos no tienen un regreso oficial. O sea, no regresaron a ocupar su propia tierra, sino que los asirios lo que hacían era de otros pueblos conquistados, mandaban gente para ocupar esos territorios, para que no hubiese un resurgimiento de ese pueblo. Y por eso se les llaman los samaritanos, porque es una mezcla entre judíos o del pueblo de Dios y los gentiles que los asirios habían llevado a ese territorio. Es una mezcla. Por eso los judíos no se llevan con los samaritanos en la Biblia. Por eso la mujer le dice a Jesús, ¿por qué me hablas si yo soy samaritana?
Los samaritanos eran considerados perros, eran considerados inmundos porque había una contaminación entre judíos, entre pueblo de Dios y gentiles. Esos son los samaritanos, reino del norte, Samaria. Por eso los judíos no pasaban por Samaria, le daban la vuelta para no pasar a ver esos perros inmundos mezclados. Era una división, por eso. Y el reino del sur, que también fue llevado cautivo, ¿pero a dónde? A Babilonia. Ellos sí tuvieron regreso. Estuvieron cautivos 70 años. Y Jeremías profetizó que después de 70 años iban a regresar a Judá, a Jerusalén. Y eso lo relata, por supuesto, Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? Nehemías va a construir la ciudad. Esdras es el encargado de restaurar el oficio de los sacerdotes, de la adoración en el templo y de todo esto. Eso sucede, pero es el reino del sur, no del norte. El reino del norte se queda mezclado, es una mezcolanza después de su cautiverio, por no buscar a Dios, por ser todos los reyes malos, no tuvieron un regreso oficial, ni tampoco tuvieron una restauración, sino que la tierra del territorio de las 10 tribus se hizo una mezcolanza horrible y la capital se quedó como los samaritanos. Seguimos adelante en nuestras hojitas para concluir. Número 16. Los capítulos 6 al 8 se relata anótele ahí, construcción y dedicación del templo. Hijo, si me puedes traer café porque se me cerró la garganta un poquito. El profeta, dije capítulo 16, número 16, los capítulos 6 al 8 relatan la construcción y la dedicación del templo. Qué hermoso pasaje, hermanos. Léalo, por favor. Léalo, cómo Dios bendice esa casa. Número 18. Elías pensó que estaba solo, pensó estar solo. 17. Gracias, a ver si estaban despiertos. 17. El profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el monte, anótele, Carmelo, en el monte Carmelo. Usted lo puede leer ahí en Primero de Reyes. Qué maravillosa historia la encontramos ahí en el capítulo 18. Los profetas de Baal y Elías, el profeta de fuego. ¿Sabía usted que Elías es uno de los dos personajes que no murieron? No murieron. Solo hay dos personajes que no murieron nunca. Uno se llama Enoc en el libro de Génesis y Elías tampoco murió. Elías fue llevado por un torbellino, unos carros de fuego hacia el cielo. Fue llevado, él no murió. Tampoco Enoc murió. Moisés sí murió, pero su cuerpo nunca se encontró. Dios lo enterró, él lo sepultó y nadie conoce dónde está el cuerpo de Moisés enterrado. Satanás se lo quería robar, dice la Biblia que se aventó un tiro, un sparring ahí, un box, ¿verdad? Con el ángel, con Gabriel, con el ángel Gabriel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Algunos creen que el diablo quería usar, el cuerpo de Moisés como idolatría para el pueblo de Israel. Como fue tan usado por Dios, tan amado Moisés, por eso es que algunos creen que lo quería para usarlo como idolatría. Pero bueno, entonces los que no murieron, Elías no murió. Número 19. 18, ya quiero terminar, hermana, no me deja. 18. Elías pensó estar solo, pero Dios le dijo que había, anótenle por favor ahí, 7,000. Si no lo sabe escribir con número, escriba la palabra. 7,000 hombres fieles. 7,000 hombres fieles. Elías, solo yo he quedado y buscan mi vida para quitarme la vida. Elías se medio deprime, hermanos. Se va, Elías ya no quiere vivir.
porque piensa que está solo, que solo él ha quedado, y busca la vida. Esa mujer perversa, Jezabel, quería matar al rey, al profeta. Imagínense qué tan metiche era esta que quería matar. El rey era acá, pero esta se las daba de que gobernaba todo, ¿verdad? Parece algunas hermanas también. Y Elías huye, hermanos, a esconderse a una cueva y pasa la noche ahí. Y Elías ya no quiere vivir, solamente quiere estar dormido. Se despierta y Dios le manda pan y carne para que coma por medio de pajarillos. Come y bebe agua del río y otra vez a dormir. Parece algunos jóvenes. Puro comer y dormir, ¿verdad? Pero no, él estaba deprimido. Él no era ocioso, estaba deprimido. Después Elías es llamado por Dios y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Levántate, vete, no creas que tú has quedado. Han habido rodillas que no han doblado. Mire, nomás este pasaje, por favor. Primero de Reyes 19:18. Primero de Reyes 19:18. Mire lo que dice ahí la Biblia. Primero de Reyes 19:18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Dios tenía un remanente fiel y todavía está ese remanente fiel, hermanos. Aunque hay gente, cristianos, que son bien mundanos, todavía que no quieren servir a Dios, y algunos creen: no, Dios mío, solamente yo. No, todavía hay un remanente que sí quiere servir al Señor. Número 19 ahora sí, ¿verdad? 19. El libro termina con la muerte del rey Acab en el capítulo 22. Ese rey perverso, ese rey malo, ese rey mandarina que se dejaba gobernar por Jezabel, Acab. Número 20. Espero que no esté diciendo una grosería por su culpa, hermanos, ¿eh? No es grosería, ¿verdad? 20. Suena raro que lo diga yo, pero no es grosería, ¿verdad? No, muy bien. 20. Y último. Reyes, o sea, primero de Reyes, muestra cómo Dios usó a los, anótenle, profetas para confrontar el pecado de reyes y también del pueblo. Esos profetas eran de parte de Dios para denunciar el pecado. No estaban para darle cosquillitas ahí al oído. Por eso encontramos en primero y segundo de Reyes un relato de un profeta que lo quieren consultar. Y el profeta, el otro rey le dice: no vamos a consultarlo. Siempre nos dice cosas malas que no queremos escuchar. No, vamos con otros reyes que sí nos quieren decir algo bonito, hombre. Este profeta nunca nos dice bien, Eliseo. Y entonces van a consultar dos reyes cuando había paz entre ellos. El reino del norte y el reino del sur van a consultar y le dice un rey bueno, ¿verdad? No me quiero adelantar porque es la siguiente semana. Y le dice: vamos a consultarlo, hombre. Y el profeta les dice lo que debe ser. Y no les gusta. No les gusta, les cala. Y entonces el rey de Israel dice: te dije que ese siempre nos predica mal, hombre. Hubiéramos ido con los que sí nos dicen cosas bonitas, con los que sí nos dicen lo que queremos oír. Y déjenme decirle que hoy en día sigue siendo lo mismo. Hay profetas, predicadores, que nada más quieren rascar el oído y no dicen la verdad de Dios, porque la gente se va, porque la gente se ofende, porque la gente nada más quiere escuchar: no, tú está bien, hombre, trae tu dinero y todo está bien, ven. Pero cuando hay un predicador que te va a predicar de tu adulterio, de tu fornicación, de tu pecado, de tu mundanalidad, de todo eso, a veces que no nos gusta, nos incomoda, pero ese es el trabajo del varón de Dios. Y oren, hermanos, oren mucho por esta iglesia, por este púlpito y por su pastor. Oren para que desde este lugar se predique la verdad de Dios, aunque no nos guste. Oren, hermanos, para que nunca suceda que alguien se pare aquí para predicar mentiras, para predicar falsa doctrina,
para predicar calvinismo, para predicar cualquier cosa que nos desvíe del propósito de Dios. Oren, hermanos, para que tengamos siempre un varón de Dios parado en el púlpito que nos predique la verdad, aunque nos duela. Primero de Reyes, un libro maravilloso. La próxima semana continuaremos con Segundo de Reyes. Yo nada más quiero dejarle con este pensamiento y una tarea, un deber, que usted decide si lo hace o no. Salomón recibe consejo de su padre David antes de morir. David ya está prácticamente en su lecho de muerte. Salomón es joven y va a tomar un reino. Y David, hombre maduro que ha vivido y es el hombre conforme al corazón de Dios, le da unos cuantos consejos a su hijo antes de morir. Y esos consejos que le da valen oro. Léalos, léalos. Los consejos de David a su hijo Salomón. Léalos en casa. Vamos a orar. Señor, gracias por este estudio de tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por recordarnos, por enseñarnos, Señor. Qué historia tan maravillosa los reyes, pero qué historia tan trágica también encontrar, Señor, que tu pueblo se desviaba de tu palabra. Que producto del mal gobierno, Señor, el pueblo se desenvolvió.